En esta mañana ruego a Dios que su entendimiento y el mío sea abierto para que podamos ver con claridad y mucho más con claridad que podamos mirar nosotros que en realidad Dios ha dicho hace años atrás y que en realidad dijo cuando Cristo vino y que en realidad ahora nosotros tenemos que hacer frente al conocimiento de la historia misma, de lo narrado en la Escritura. En cuanto a este tema de la nación santa, el pueblo de Dios, conocido como Israel. Y de hecho, vuelvo a repetir y lo repetiré una y otra vez, Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Israel, eso está escrito en la palabra, eso está así y permanecerá así para siempre. Es el pueblo de Dios. Pero cuando hablo de Israel, estoy hablando del Israel de Dios, mas no del Israel que se hace pasar como Israel, sino del Israel de Dios. Y entonces ahí viene la confusión, pero ¿cómo yo voy a saber quién es quién? Bueno, es lo que vamos a hacer hoy en esta mañana. Y ya lo hicimos la semana anterior. Así que hoy vamos a continuar con esa parte 2. Ahora, antes de que vayamos a entrar en el tema, yo quiero que ustedes vuelvan a recordar la lectura que hicimos en este momento. Jesucristo dice en el versículo 37 del capítulo 23 del mismo libro de Mateo, él dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y por esa razón que no quisiste, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. He aquí vuestra casa, hablando a Jerusalén, hablando del templo de Dios, es dejada desierta. Significa que va a quedar totalmente anulada y borrada. Así es como Cristo Jesús. Ahora los discípulos le preguntan, dice, ¿y cuándo va a pasar esto? Hacen esa pregunta a los discípulos. Ese es el versículo que nosotros leímos. ¿Y cuándo será que suceda esto? Entonces Jesucristo dice, tengan mucho cuidado que no les vayan a engañar. Porque al respecto de esto, de que no quedará piedra sobre piedra, hablando de Jerusalén y del templo, le van a tratar de engañar. Al respecto del tema de Jerusalén y el pueblo de Dios, van a tratar de engañarle. Guerra avisada no mata soldado, dice el dicho. ¿En qué otra cosa más debemos tener cuidado? ¿Están leyendo conmigo o ya se olvidaron? ¿Se dan cuenta? Leímos hace un momentito y ya se olvida. Imagínense que usted anote y vaya a la casa. No va a leer. Si aquí mismo ya se olvida. Dice, en primer lugar, tengan mucho cuidado que no les vaya a engañar. ¿No les vaya a engañar en qué? En esto de que Jerusalén va a ser destruido y que Jerusalén, cuando se trate del pueblo de Dios, de Israel, de Jerusalén y de todo eso, tengan mucho cuidado, no se dejen engañar. Acerca del templo, del tercer templo, tengan cuidado que no se dejen engañar. Número 2, ¿en qué más? Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, también van a intentar engañarle, como lo hicieron en muchas ocasiones ciertas religiones. Que Cristo viene en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, y nunca ha venido. ¿Por qué? Porque es un engaño. Tengan mucho cuidado. Y en tercer lugar, ¿en qué van a tratar de engañar? En el tiempo del fin, el fin del mundo. Que el fin del mundo sucede en tal fecha, que el fin del mundo en tal fecha, y va a suceder, y así. Tengan cuidado. Hay 3 recomendaciones en las que tenemos que la iglesia del Señor debe tener mucho cuidado de no ser engañado. En cuanto a la nación de Israel y a Jerusalén y al templo, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en cuanto al fin del mundo. Y justamente en eso es lo que más predicadores existen, asustando a la gente y diciendo tantas cosas en el mundo que vivimos nosotros. Y la mayoría, lamentablemente, el 90% de los cristianos evangélicos han creído tal engaño. Pero gracias a Dios que nos ha dejado, ¿sabes qué? Esto, la palabra de Dios, escrita.
en donde no nos podemos dejar de engañar quienes leemos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Así que hay tres cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta, de las cuales el eterno Dios advierte que no nos dejemos de engañar. Y estamos hablando de la parte número 1, de la venida del Señor. Eso no lo vamos a tocar, ni tampoco del fin del mundo. Estamos hablando de la primera parte acerca de la nación de Israel y acerca del pueblo de Israel, acerca de Jerusalén y acerca del templo. Muy bien. Entonces, queda claro entonces, con la participación anterior, de la semana anterior, queda claro entonces que Israel como nación fue usada por Dios en el antiguo pacto como un instrumento para llevar a cabo el plan de Dios, que tiene que salvar a las personas, oído, de todo linaje y toda lengua y todo pueblo y toda nación. Eso dice el libro de Apocalipsis, que de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de todo linaje, Dios ha levantado un pueblo para sí. Ese es el pueblo santo, ese es el pueblo de Israel, el que está por los 4 ángulos de la tierra. Los 4 ángulos de la tierra. La semana anterior observamos que esa nación que se encuentra allá, la que hoy está en el libro verdadero de historia, sacaron de las escuelas, sacaron de los colegios, sacaron del hogar, sacaron de la iglesia, sacaron de la nación, para así mantener completamente una libre desinformación. ¿Y cuál es ese libro de historia? Verás que nunca falla. La palabra del Señor, la Biblia, la Escritura. Por esa razón es una lucha perenne contra la Biblia, para negar tal cosa. Muy bien, entonces ahora conmigo vamos a Gálatas capítulo 3, verso 16. ¿Recuerda cuál era el propósito de Dios? En la semana anterior hablamos, ¿cuál es el propósito de Dios? Es en las simientes o en la simiente. ¿Se acuerdan? El propósito de Dios era en las simientes, o en la simiente. En la simiente. Recuerda, hay un pueblo donde le sacó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, Ur de los Caldeos, a la tierra que te mostraré. Esa es la tierra de Canaán. Y de ti haré una simiente que va a bendecir ¿a qué? A todas las naciones de la tierra. El objetivo final es la bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, es la simiente. Gálatas capítulo 3, verso 16. Vamos a conectarnos ahora con la parte 1 que enseñamos la semana anterior. Ahora, aquí vamos. ¿Lo tiene ya? Dígame amén, por favor. Hágame saber. Muy bien, ahora sí, vamos a leer. Usted confirma con su Biblia y yo voy leyendo con la mía. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿qué? Es Cristo. Eso dice la palabra. ¿Cuál es esa simiente que Dios prometió en Génesis 3:15? Es Cristo. ¿Cuál es la simiente que guardó en Noé para que no se eche a perder? Es Cristo. ¿Cuál es la simiente que hace que en el creyente Abraham sea guardada la simiente? ¿Cuál es la simiente? Cristo. ¿Cuál es la simiente que en Isaac es guardada la simiente? Cristo. ¿Cuál es la simiente que en Jacob es guardada la simiente? Cristo. ¿Cuál es la simiente que en Judá es guardada la simiente? Cristo. ¿Sí están entendiendo? Bueno. Esto es demasiado claro. Esa línea se puede seguir con toda claridad. No hay manera de perderse. Entonces dice, esa simiente, no las simientes, sino la simiente, la cual es Cristo. Entonces, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién va a ser bendito? ¿En Isaac, en Jacob, en Judá? ¿En quién? Dígalo fuerte, ¿en quién? En Cristo. El objetivo final para ser bendecida todas las naciones de la tierra es la persona de Jesucristo, porque es la simiente. Lee el versículo 26 del mismo capítulo 3 de Gálatas, por favor. Aquí vamos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No solamente la nación de Israel, no, ahora
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. 28. Por lo tanto, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. 29. Hermanos, no hay el pueblo judío santo, el pueblo, no hay los gentiles, no. Ahora, Cristo Jesús, en esa simiente santa y bendita, todas las naciones de la tierra están en bendición, siempre y cuando estén en Cristo Jesús, en la simiente, en la semilla. Muy bien, ahora, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, léalos todos, lean conmigo, estoy aquí. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según ¿qué? La promesa. Gloria a Dios. ¿Me entienden? Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Vean, el pueblo de Dios del nuevo pacto está conformado por judíos y gentiles que creen en la simiente que es Cristo, de modo que ahora todos participamos de la promesa contenida en los pactos de Dios que hizo con el creyente Abraham. En el antiguo pacto, Dios hizo un pacto solamente con Israel. Eso es una realidad. En el nuevo pacto, Dios hace un pacto distinto, diferente. He aquí dice el Señor, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, oído, con la casa de Judá. Presta atención a lo que dice a continuación. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, sino que este será mi pacto con ellos. Distinto y diferente, totalmente. En el nuevo pacto, Dios hace lo siguiente. Sí, pero es que dice que con Israel y con Judá, no con los gentiles. Bueno, espérate, deja que Dios responda a eso. Efesios capítulo 2, verso 11, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, ¿lo tiene ya? Por tanto, acordaos, está hablando a los gentiles. Dice esto, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora recuerda esto. ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los gentiles. ¿Y quiénes eran los circuncisos? Los judíos. Entonces los judíos decían los perros, los goyines, como también hasta el día de hoy somos mencionados. Los goyines, los perros. ¿Por qué? Porque son incircuncisos. ¿Recuerdas David cuando se presentó con Goliat? ¿Te acuerdas? ¿Cómo le dijo a David? ¿Quién es este filisteo? Incircunciso. Porque así eran considerados los gentiles. Y hasta el día de hoy los judíos tienen a los gentiles como perros. No lo tienen considerados como humanos, sino como animales. En la ley talmúdica en la cual se basa la constitución de Israel, esa es otra de las cosas, la nación que nació en el año 1948, 14 de mayo, ella no está, esa nación no está anclada en los 10 mandamientos. Si no lo sabían, sépanlo por favor. Está anclada en el Talmud. El Talmud es otra cosa muy distinta a lo que es la Torá. Ese es otro de los engaños que hoy por hoy se menciona y se dice. Pero bueno, ahora, ¿qué dice? El versículo 12.
En aquel tiempo, está hablando los gentiles, ustedes eran incircuncisos y los circuncisos, los judíos, le tenían a ustedes como a perros. Ahora mira esto, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Presta atención a lo que a continuación dice. ¿Alejados de qué? ¿De qué, de qué, de qué? ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Esto es verdad o no es verdad? Claro que esto es verdad, por supuesto que es verdad. Ustedes, gentiles, estaban siendo incircuncisos, alejados de los circuncisos, acusados por los circuncisos. Estaban lejos, sin Dios. Ustedes estaban sin la ciudadanía de Israel. Ustedes no pertenecían al pueblo santo. Ustedes eran totalmente apartados, aborrecidos por Dios. Ustedes estaban sin Dios. Ustedes estaban alejados de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Versículo 13. Diga fuerte usted ahora. Fuerte, fuerte, diga eso. Oh, mi hermano querido. Pero ahora, ¿de qué manera? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Oye, la Biblia es muy clara. Ustedes que estaban lejos, que no eran pueblo, que no eran nada, alejados de la ciudadanía de Israel, ahora vosotros, ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo, la simiente de Abraham, porque Él es nuestra paz. ¿De qué manera? Que de ambos pueblos. ¿Cuáles son esos ambos pueblos? Israel y los gentiles, judíos y gentiles. Dios en su soberanía, el Dios soberano, el que tiene el dominio sempiterno de los dos pueblos, Él hizo uno. ¿Cómo es eso? Mira lo que dice la Escritura, lee conmigo. Dice, de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos hay ahora? ¿Hay israelitas y gentiles? No, Señor. ¿Y por qué razón se dejan engañar entonces? Es que la nación de Israel es un pueblo santo. ¿Y tú qué eres? Medio santo. Si te das cuenta la ironía del falso evangelio predicado hoy por hoy. Es que ellos son el pueblo de Dios. Es que ellos son el pueblo santo. Es que Dios pelea por su pueblo. ¿Y tú qué eres? Sí, somos otro pueblo. No, Señor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? ¿Le creemos a un pastorcito por allí que aparece diciendo todas esas cosas o le creemos a la palabra? Pero si ese pastor es famosísimo, famosísimo, más famoso que cualquiera, ¿le creemos a la palabra o al pastor famoso? A la palabra, hermano. Basta de estar mirando a los becerros de oro que mugen por todo lugar diciendo mentiras y proliferando apostasía, hermano. Es suficiente. Regresemos a la Escritura por amor de Dios. Y dice lo siguiente, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Y cuál era esa pared intermedia de separación que separaba de los gentiles y del pueblo de Israel? ¿Cuál es? La ley. Las leyes, y la ley decía, ustedes son pueblo escogido, pueblo santo, no como esos otros pueblos, no como ellos, ustedes son diferentes, porque ustedes tienen leyes, ustedes tienen preceptos. Recuerda la semana anterior hablamos de aquello. Ustedes son un pueblo que tiene un acta constitutiva. Ustedes tienen una constitución. Ustedes no son como ellos que hacen las leyes como le da la gana. No, a ustedes, el Dios de ustedes le ha entregado una constitución. ¿Dónde le entregó la constitución? Cuando la nación de Israel se hizo nación por primera vez. ¿Y dónde fue? ¿El 14 de mayo de 1948 o fue allá en el monte Sinaí? Bueno, entonces, ¿quién es esa nación que nace el 14 de mayo de 1948? Es que tenemos que defender de quién ese día nació. No, Señor, ahí no nació, nació donde nació. Y ahora al final te voy a decir qué fue lo que nació allí. Muy bien, entonces,
Versículo 15, vamos ahí. Recuerda que dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, de ser ellos los únicos y los demás ser perros. Recuerda que no solamente esto es una historia. Jesucristo le dijo a una mujer cananea, le dijo perrilla. ¿Recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? ¿O no se acuerdan? Jesucristo, siendo judío, le dijo, no es justo darle el alimento, el pan de los hijos a los perros. A esa mujer que se acercó a pedirle que por favor le ayudara con su hijo. Le estaba diciendo, eres un goyín, eres un perro, porque así era considerado. Pero esto cambió gracias a la cruz. Por eso que la cruz para nosotros es nuestra esperanza y nuestra eternidad. Muy bien, entonces ahora, 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué fue abolido la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Para qué? Para poder crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Presta atención a esta maravilla. Presta atención a esta maravilla. Dice esto, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Cristo Jesús. En un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos, porque por medio de Él, ¿cuál es este Él? La simiente, Jesucristo, porque por medio de Él, escucha esto, los unos y los otros, dígalo fuerte, tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a dónde? Al Padre. Esto se llama, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Cuando yo por primera vez fui entendiendo eso, caramba, ¿cómo me han engañado? Y luego yo mismo me estaba flagelando. Digo, pues la culpa la tengo yo, por no leer la escritura, por no leer la palabra, por solamente creer al que está delante. Y el que está delante uno cree que esa persona es el iluminado. Y lo único que hacen es repetir lo que otros dicen. Pero eso no es todo. Entonces mira esto. Por un mismo espíritu al Padre. Vete, por favor, una muestra para que veas que esto no es solamente poesía, sino te voy a dar una evidencia de lo que acabamos de hablar. Vete conmigo, por favor, a Éxodo 20:12. Es por eso que Pablo, ya en el Nuevo Pacto, él hace una referencia, escucha esto, conectando el Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento. Mira aquí un ejemplo, Éxodo 20:12. Dice en los 10 mandamientos, en los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso dice en el Antiguo Pacto, en los mandamientos. En los mandamientos. Para aquellos que dicen, pero si abolieron los mandamientos, entonces hay que matar. Por favor, no traten de poner palabras en la boca de ningún siervo del Señor que predique estas cosas, no sin antes escuchen bien la veracidad de que el Cristo de la gloria en el Monte de los Olivos, Él volvió a establecer los mandamientos, excepto uno. ¿Cuál? El Shabbat. ¿Por qué no lo establece allí el Shabbat? Sencillamente porque el descanso, la tierra prometida para nosotros se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Oíste que fue dicho? Dijo esto, ¿no matarás? Ah, sí, claro, lo sabemos, es de los 10 mandamientos. Bueno, yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya es un homicida. Estaba dando nuevos mandamientos del nuevo pacto, establecido con mejores promesas y con juicios mucho más severos aún todavía.
Por lo tanto, nosotros los 10 mandamientos lo cumplimos. Pero ustedes no cumplen el Shabbat, cumplimos nosotros, guardamos nosotros. El Shabbat, ¿qué es el Shabbat? El reposo. ¿Cuál reposo? Jesucristo dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los daré, ¿qué? Reposo, descanso. Y nosotros en Cristo Jesús estamos reposando. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Y nosotros no guardamos un día sábado, nosotros guardamos a Jesucristo nuestro Señor en nosotros. Sí, Señor. Entonces, Éxodo 20:12. Ahora lee Efesios 6:1 en el nuevo pacto. Para que veas cómo Dios de los dos hizo un solo pueblo, quitando las enemistades de en medio. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo vuelve a repetir en el nuevo pacto, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Vean, mis amados hermanos, una clara referencia a la tierra prometida con el pacto de Abraham, que ahora Pablo aplica a los gentiles en la iglesia de Éfeso. De manera que no estamos alegorizando los textos bíblicos al afirmar que los herederos de la promesa dada por Dios a Abraham son todas aquellas personas que estamos unidos a Cristo Jesús por la fe, ya sean judíos o gentiles, y esto solamente y simplemente estamos haciendo entender a la iglesia, entendiendo el Antiguo Testamento con la luz del Nuevo Testamento. Porque estamos mirando lo que ya la semana anterior miramos lo que en el Antiguo Testamento dice, pero vamos a mirar más adelante. Ok. Ahora, habiendo entendido esa parte, que queda ya bastante claro, vamos a abordar ahora este tema que es conflictivo. Es conflictivo, porque esto va a traer muchos, ya me han insultado por la parte 1 y por esta de aquí me van a insultar el doble. Así que ya me preparé con anticipación. El verdadero Israel, la verdadera nación santa. Vamos allí. Pero antes de esto, mi amado hermano, necesita el pueblo de Dios entender dos cosas muy importantes. ¿Sabes dónde está la confusión? Porque se confunde entre judío e israelita. Judío e israelita se confunde. Y se confunde también entre Israel y Judea. Israel es la nación. Israelita es el habitante de esa nación. Judea es la nación. Judío es el habitante de esa nación. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué es judaísmo? Judaísmo no es nación, judaísmo es la religión de los judíos. Eso es importante entender, muy importante entender. Ahora, por otro lado, tenemos otro detalle que necesitamos entender. Hay que hacer diferencia entre judaísmo y sionismo. ¿Qué es judaísmo? Es la religión de los judíos que viven en Judea. ¿Y sionismo qué es? Sionismo es la parte, el área política. Los políticos sionistas, es política. Es un partido político el sionismo. Entonces ahora, fue el judaísmo, escucha esto, fue el judaísmo que fundó y regresó el 14 de mayo de 1948 o fue el sionismo que regresó el 14 de mayo de 1948. Es el sionismo político, no es el judaísmo. Pero están los judíos. Bueno, ese es un punto que nosotros debemos aclararlo a la luz de la Escritura. Muy bien. Mira, hay un conflicto en el pueblo cristiano evangélico en la actualidad. Si la nación de Israel, que nació el 14 de mayo de 1948, es el pueblo de Dios históricamente escrito en la palabra, o no es el pueblo de Dios. Ustedes que ahora ya lo saben, ya se dan cuenta ya, pero la mayoría del pueblo de Dios, de los cristianos evangélicos, lamentablemente el 90%,
aún siguen confundidos y aún siguen perdidos ahí, están engañados, lamentablemente están engañados. Ya que este es el tema de discusión y hasta juicio se vierte contra todos aquellos que dicen lo contrario. Los verdaderos seguidores de Jesucristo, los que hacen caso a la palabra de Dios, mas no a la opinión de los demás o al sensacionalismo humano, nos aferramos a lo que está escrito en la palabra, mas no a lo que se dice con voces externas. Entonces, quiero presentarle a ustedes brevemente una historia de la nación de Israel de acuerdo a la Biblia, rápidamente, porque en la serie El pasado no conocido de Israel le doy con lujo de detalles. Son 8 capítulos que comparto al respecto de este tema. Pero ahora permítame, por favor, brevemente, váyanse a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 6. Por favor, tengan la bondad. Ahora sí le voy a pedir que me sigan con mucho cuidado, Usted va a colaborar con el hermano que está a su lado, no le va a dejar que se esté distrayendo para que preste atención a lo que vamos a aprender ahora. Primera de Reyes 9:6. Aquí nos encontramos nosotros con Salomón, el templo siendo entregado a Dios, presentado el templo delante de Dios. Salomón hace la oración y Dios le contesta la oración, y en la contestación de la oración Dios dice algo interesante. Vayan, por favor, no vamos a leer todo, ustedes leen en casa. Primera de Reyes 9:6. Dios hace una promesa con condición. ¿Cómo? Una promesa condicional. Verán con atención, hermanos, para que usted no esté dudando luego. Ok. Vamos a responder a la pregunta. La nación de Israel que usted conoce, que está en guerra con Palestina, esa nación, ¿es la nación santa? Veamos qué dice la palabra. Vamos a ver, vamos ahí, vamos a ponerle mucho más énfasis ahora. Primera de Reyes 9:6. Mas Dios está hablando a Salomón y a todo el pueblo allí en el templo que está siendo presentado delante del Señor. Dice así: mas si obstinadamente, desde el verso 6 vamos a leer, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Verso 7. Yo, ¿quién es el que está hablando? Yo cortaré a Israel, dice Jehová, de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Hagamos un alto aquí, por favor. ¿Sí entienden lo que leen? Por favor, ¿sí entienden lo que leen? ¿Qué está diciendo Dios? Mira esto, haga de cuenta que usted es el pueblo de Israel en este momento, está aquí en el templo y Salomón está orando, y ahora Dios contesta a Salomón y al pueblo y dice esto: miren, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser mi pueblo, la niña de mis ojos, pero si ustedes se van detrás de dioses ajenos, si ustedes me traicionan, si ustedes se van en pos de todos esos dioses cananeos, ¿qué dice que va a hacer Dios? Y yo, dice el eterno Dios, ¿qué pasa? Yo cortaré. Mira, yo cortaré, ¿a quién? A Israel, ¿de qué? De sobre la faz de la tierra. Presta atención a esto, con cuidado. Mírame un momento, por favor, para que entiendas tú. Mira un momento. Dice, de Israel se dice el olivo. A Israel le comparan como un olivo o también como una higuera. Un árbol de higuera, un árbol de olivo. Dice esto: si yo veo que no hay frutos en ti, yo voy a arrancar a ese árbol, a esa higuera, a ese olivo de la faz de la tierra. Yo voy a arrancar. ¿Recuerdan ustedes Cristo Jesús? Yo me preguntaba, digo, ¿por qué Cristo Jesús es tan ocurrido que se acerca a buscar higos en un árbol de higuera cuando no es tiempo de higuera? Bastante raro. Y luego dice, maldita tú por no dar higos. Eso es injusto, pero no. Si nosotros entendemos a la luz del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento para nosotros se hace bien claro. ¿Sabes qué estaba haciendo?
Dice que él se acercó a ver la higuera a ver si tenía higos. No hay frutos. No hay frutos. Nadie coma de ti nunca más fruto. Y la higuera se secó al día siguiente. Fue maldita la higuera. ¿Maldijo o no maldijo Jesucristo? Maldita sea higuera, porque no tiene fruto. ¿Sabes qué estaba dando cumplimiento? Eso que acabaste de leer. Nada más lo que acabaste de leer. Yo arrancaré a Israel de sobre la faz de la tierra. A ese árbol que no da fruto, que da frutos malos, higos malos, yo voy a arrancar. Pero si ustedes dan fruto bueno, yo los voy a podar, los voy a cuidar. Pero si dan frutos malos, yo los voy a arrancar. Eso lo dijo Dios. Es verdad que es la niña de sus ojos. Es verdad que pueblo, linaje escogido, todo eso es verdad. Pero Dios dice, si ustedes guardan mis mandamientos, pero si ustedes se alejan, yo los voy a arrancar. ¿Dice o no dice la palabra así? Sí dice, pero eso no es todo. Lee más adelante. Mira esto. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿De qué casa está hablando? ¿De qué casa está hablando? Del templo. Yo derribaré esta casa, arrancaré a Israel y también acabaré con ese templo. Ese templo que me estás presentando, yo voy a acabar con esta casa. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El primer templo de Salomón. ¿Quién destruyó el templo de Salomón? ¿Se acuerdan? No me hagan quedar mal porque sí les he enseñado. ¿Ah? Babilonia. Babilonia destruyó el templo. Acabó con el templo. Luego de 70 años regresaron a levantar el templo. En Nehemías y Esdras pueden leer ustedes otra vez el templo nuevamente. Y ese templo se conoce como el templo de Herodes. ¿Por qué? Ahí hay un detalle interesante. Ahí ya hubo una mezcla de paganismo. Hermano, Babilonia. De Babilonia al final voy a hablar un poquito, a ver si es que me sobra tiempo. Babilonia. Para decirlo así, la nación de Israel allá no es Israel. ¿Sabes qué es esa nación? Es Babilonia. Es Babilonia. Es Babilonia. Bueno, sigamos. Entonces dice así. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos. Versículo 8. Y esta casa que estaba en estima, hablando del templo, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra? ¿Cuál tierra? Israel. Y a esta casa, ¿cuál casa? El templo de Israel. Y dirán, por cuánto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso han traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ahora, mira esto, historia. Vamos a mirar un poco de historia brevemente. De esta manera, Salomón y toda la congregación de Israel fue advertido de que la promesa era una promesa condicional, mas no una promesa incondicional. Escucha, iglesia. Dios no dijo, mira, aunque tú no me obedezcas, aunque tú estés detrás de dioses ajenos, aunque tú hagas lo que hagas, yo siempre vas a ser la niña de mis ojos. No, no fue lo que dijo. Si tú me rechazas a mí, yo siempre voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. No, Señor, no. Existe una palabra allí escrita en la misma escritura, hermano. Hay una palabra muy clara. Si tú me abandonas, yo te abandono. Y no solamente te abandono, te arranco de la tierra. Y no me vengan ahora a decir los hermanitos que me estarán escuchando ahora, que me están juzgando, o los que me escucharán el día de mañana. No me vengan con el cuento de decir que esa nación de allá de Israel es la nación del pueblo de Dios. Aunque niegan a Jesucristo, aunque dicen que Jesucristo es esto o lo otro, aunque hacen lo que hacen, pero es el pueblo de Dios. Oye, yo no sé qué Biblia leen ellos. Yo no sé qué Biblia leen ellos. Deberían comprarse una Biblia. Una Biblia Reina Valera, por lo menos, ¿sí?
porque hay otras mejores, pero que tomen la Biblia Reina Valera, mejores en calidad y todo eso, pero por favor, yo no sé qué Biblia leen, por qué razón dicen lo que dicen, si la Biblia dice lo contrario. Es que lo que pasa es que a mí me enseñó el apóstol, que tu apóstol estaba más perdido que qué. Basta de leer y lo que dicen los pastores, lean la Biblia, hermano, lean la palabra. Muy bien, entonces, Sedequías, presta atención aquí, Sedequías fue el último rey de Israel. Oído a esto, hermano, oído a esto. Dejó de ser nación. ¿Sabías tú? Hey, acá, obsérvame a mí, por favor, porque si no estás leyendo te vas a perder. A leer en casa, aquí no. Mira esto. Cuando fueron deportados de Israel, de Judá, bueno, y la casa de Israel, ustedes saben que fue deportado, nunca más regresó a ser nación, nunca más. Pero cuando Judá fue llevado a Babilonia, después de 70 años, le hago una pregunta, regresaron allá y construyeron el templo, levantaron las murallas de Jerusalén y volvieron a tener rey. ¿Volvieron a tener rey? No, señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermanos? Dejaron de ser nación. Nunca más volvieron a tener rey. No, pero sí hubo reyes, pero reyes paganos que gobernaban allí bajo la tutela de Babilonia. Y más adelante de los persas. Y así más adelante cuando Cristo vino, ¿quién gobernaba allí? Herodes era el rey de los judíos. Pero ese no era del linaje de David, sino que era mitad judío y mitad romano. Por lo tanto, era romano. Roma gobernaba allí. Hermanos amados, nunca más. ¿Qué se cumplió? Lo que Jesucristo, lo que Dios en la profecía lo mencionó. Arrancaré. Pero Dios, en su misericordia, envía a Jesucristo. ¿Recuerdan una parábola que dice que había un padre de familia que tenía un viñedo y que mandó a sus empleados para decir y hablarle a ellos para que cuidaran el viñedo y que hicieran las cosas a los labradores? Y esos labradores a los que vinieron les mató. Vinieron otros labradores, también los mató. Y entonces el padre dice, voy a enviar a mis hijos, a mi hijo, porque a mi hijo, viendo que es mi hijo, van a tener respeto por mi hijo. Y envió a su hijo. ¿Y qué hicieron los labradores malvados? Mataron hasta su hijo. Eso sucedió con Israel, eso sucedió con Judea, con los judíos pasó eso, hermano. Y cuidado con estar pensando, porque muchos me han dicho, este pastor es un antisemita. Yo nunca he estado hablando mal de Sem para que me digan antisemita. Porque ser antisemita es hablar en contra de Sem. Y yo no estoy mencionando a Sem para nada. Estoy mencionando de otro pueblo, de una nación. Así que no hay tal antisemitismo en esto que estamos hablando. Muy bien. Entonces, los reyes, escuchen eso, los reyes en el tiempo de Jesús no fueron linaje de David. Por lo tanto, ya no era nación. Ya era un pueblo vasallo bajo el gobierno de los gentiles. Lee conmigo Jeremías 7:8. Vamos allí. El tiempo se nos está yendo muy rápido. Dice la palabra Jeremías 7:8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. Verso 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa. Escucha, pero leerán con entendimiento. Dice, vendréis y os pondréis, verso 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, hablando del templo, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. Verso 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Te parece familiar esto? ¿Te parece familiar?
Jesucristo lo confirmó, dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Hermanos amados, la Biblia es demasiado clara, pero eso no es todo. Sigue leyendo. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Verso 12. Andad ahora a mi lugar en Silo. Prestarás atención a esto. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice, pasado, morar mi nombre al principio. Y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Silo era el lugar donde la presencia del Señor se encontraba. Pero por culpa de la nación de Israel, Dios abandonó la gloria de Dios de Silo, salió y se fue ¿a dónde? A Jerusalén. Y dejó abandonado a Silo, y Silo desapareció y fue desarraigada, la casa de Israel. Ahora está en Jerusalén y le dice a los de Jerusalén: ustedes son testigos de lo que pasó cuando yo estaba allá, mi morada estaba en Silo. Y por consecuencia de su rebeldía y ir detrás de dioses ajenos, les abandoné y ahora vine a estar con ustedes, pero ustedes están lo mismo. Sigue leyendo. Entonces dice, versículo 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Verso 14. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Está hablando del templo de Jehová y está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel. Versículo 15, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín, la casa de Israel. A ustedes también los voy a echar de mi presencia para que se desaparezcan, los voy a arrancar como los había dicho anteriormente. Versículo 16. Tú pues, le dice a Jeremías el eterno Dios, no ores por este pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que hay que orar por Israel? A ver, es que tenemos que orar por Israel, es que tenemos que orar por la nación santa. Bueno, ¿de dónde sacaron eso? Es que dice, bendeciré a los que te bendice y maldeciré a los que te maldice. No está hablando de la nación, está hablando de la simiente. Y si usted, todo aquel que maldice a la simiente que es Cristo, está bajo maldición. El que bendice a la simiente que es Cristo, está bajo bendición. Y Dios le dice a Jeremías, recuerda que Jeremías es considerado el profeta llorón, porque ese lloraba por todo y tenía melancolía cuando se hablaba de su pueblo. Y estaba llorando, orando. Y dice el eterno Dios de esta manera, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Están leyendo o no están leyendo ustedes? Más le vale, porque estoy sacando toda mi energía, dijo mi hijo César, mi energía. Cuando él se cansa, está manejando moto, bicicleta, se cansa y luego viene, voy a descansar hasta que regrese mi energía, dice. Estoy dando toda mi energía, hermanos, para que ustedes traten de entender. Por favor, no desperdicien esto. No me ruegues porque no te voy a oír, le dice a Jeremías. Así que vemos que Dios primero puso su nombre en Silo, entonces, pero luego abandonó ese lugar por la podredumbre de sus sacerdotes y del pueblo. Ahora, el arca de la alianza estaba en el templo de Salomón y dice esto, si ustedes siguen haciendo lo mismo que hicieron sus hermanos allá, a ustedes los voy a arrancar y también los voy a abandonar. Esto significa que Dios de Silo salió con su presencia y se pasó al templo de Judá, a Jerusalén, y ahí posa. Ezequiel capítulo 10. Pero este lugar en Jerusalén no era el último lugar donde él pondría su nombre, porque Jerusalén también se corrompió, y como lo estamos mirando, y la presencia del Señor también de ahí fue sacada, y Dios sacó su presencia de allí, y Dios abandonó el templo de Salomón y lo destruyó.
La gloria de Dios abandona el templo de Salomón. Lee conmigo Ezequiel 10:4. Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín. ¿Qué estaba pasando allí? El querubín vino y la gloria de Jehová se subió en el querubín y montó el querubín y empezó a alejarse del templo, hermano. ¿Por qué? Porque le había advertido, si ustedes continúan de la misma manera, yo voy a abandonarlos a ustedes como lo hice con sus hermanos también. A sus hermanos los abandoné y los desterré y nunca más vuelven. Y ustedes también hacen lo mismo, me voy y nunca más van a regresar también. Sigamos leyendo. Dice lo siguiente, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ya salió del lugar santo ahora al atrio. Verso 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, ya salió y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Salió del templo. Hermano, cuando Dios abandona, Dios deja abierto para que todos vengan y hagan lo que quieran contigo. Por eso, mi amado hermano, el peor de los pecados que puede pasar es que un hogar abandone a Dios. Lo peor que puede pasar es que el ser humano aleje a Dios de su vida, se aleje de Dios. Si no está Dios contigo, recuerda, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios no está con nosotros, todos contra nosotros. Ahora, la gloria de Dios se retira, así como se retiró de Silo, ahora se retira también de este lugar. Y por consecuencia de haber sido retirado de Silo, la casa de Israel fue llevado cautivo por los asirios y nunca más regresaron, hasta el día de hoy. Nunca más regresaron hasta el día de hoy. Pero están regresando. No, señor, no se dejen engañar. Así también Dios abandonó el templo de Salomón de Judá, de la misma manera se alejó y se fue. Jeremías 26:4, por favor. Jeremías 26:4. Me estoy saltando varios textos por razón del tiempo porque no quiero ir más allá de hacerlo en tres partes, no quiero hacerlo. Pero vamos allí. Jeremías 26:4. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová. Prestarán atención, hermanos, a lo que vamos a leer. Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Versículo 6. Yo pondré esta casa como Silo. ¿Cómo quedó Silo? Destruida. Y yo pondré esta casa como Silo. Y por favor lea a continuación. Y esta ciudad, ¿cuál ciudad? Jerusalén, la capital de Israel. Y yo pondré, mira esto. Y yo pondré esta casa, el templo, como Silo. Y esta ciudad la pondré por bendición a todas las naciones de la tierra. Y las pondré por bendición y serán bendición a todas las naciones de la tierra. Ah, ¿cómo dice? No le escucho, ¿cómo dice? No le escucho, ¿cómo dice? Ah, bueno. Déjame entonces corregir, creo que mi Biblia está mal. Mira, mi amado hermano, yo no entiendo qué Biblia leen. El mismo que dijo, te bendigo, el mismo que dijo, eres bendición, ese mismo dice ahora, eres maldición. ¿Quién? Dios. Jerusalén, Israel, está bajo maldición y no maldición del ser humano. No, pero pastor Chávez maldijo y él murió. Hay muchas formas de matar y de morir. Pero lo que no podrán esconder es lo que está escrito, hermano. Eso no podrán esconder.
Muchos me han dicho, pastor, usted va a morir porque usted habla. No, 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 ¿por qué va a morir? Y si tengo que morir, moriré cuando toque morir. Porque a la hora de la verdad todos vamos a morir. Levanten la mano los futuros muertos. ¿Ah? Y los que no levantan la mano porque están muertos ya. Claro, ni saben que están muertos. Escucha esto. Y esta ciudad la pondré por maldición. Pero eso no dice Jehová. Lee el versículo 4. Así ha dicho Jehová. Mira, esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Acaso ese lugar de allá no es una maldición para todas las naciones de la tierra? Claro, hermanos queridos, todas las naciones de la tierra están sometidas a una. Esto es un tema interesante, hermano. Si al final de esto el eterno Dios pone en mi corazón compartirle con ustedes, le compartiré una enseñanza que ustedes nunca han escuchado acerca de la Torre de Babel. No te olvides que la Torre de Babel quedó a medio construir. Escucha esto brevemente. ¿Y qué fue lo que no permitió que la Torre de Babel se construyese? No dije quién, dije qué. ¿Ah? Dijo, ahora este pueblo habla un solo idioma, bajaremos y le vamos a confundir las lenguas. Y de ahí se confundieron y nunca más volvieron a realizar. Entonces, para continuar nuevamente construyendo la Torre de Babel, si para dejar de construir la Torre de Babel, voy a hacerlo un ratito, es un corte comercial. Escucha esto, para poder, escucha con atención, con cuidado, porque aquí hay juego de palabras, ¿eh? Mira, si Dios dijo, estos no van a desistir y van a llegar y van a construir la Torre de Babel, el gobierno mundial, descendió y confundió las lenguas y dejaron de construir. Para volver a construir y terminar de construir, porque tienen que terminar de construir. Y para terminar de construir, ¿qué tienen que lo primero hacer? Hablar el mismo idioma. Y tengo noticias para ti. Hoy por hoy existe un solo idioma que gobierna el mundo. Y no me digas el inglés, no señor. No me digas el español tampoco, no señor. ¿Cuál es el lenguaje de la inteligencia artificial? Delen uno. ¿Quién fue que dijo ese? Delen. ¿Cuál es el lenguaje de la inteligencia artificial? Verán, si es que ustedes al final me solicitan, yo predico la próxima semana esto. Mira esto. Hay un lenguaje de la inteligencia artificial y ese se llama el lenguaje no binario. ¿Y cuál es ese lenguaje no binario? 1 y ceros, 1 y ceros, 1 y ceros, 1 y ceros, gobernando el mundo ahora. ¿Sabes qué? Tengo noticias para ti. La Torre de Babel se está construyendo frente a tus narices y no te das cuenta. Pero ese no es el tema. Si te interesas, lo solicitas. Estamos muy dadores últimamente. Ok, entonces, dice el eterno Dios, mira esto, y yo pondré esta casa como Silo. Es que usted no sabe de dónde salió el lenguaje no binario, el lenguaje de la bestia. Es que esto es muy, muy, muy interesante. Versículo 6, y yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Hermano amado, la palabra del Señor a través del profeta Jeremías no fue una teología popular o una poesía, ni en su día, ni en el nuestro. Y así, de esta manera, Dios ha dicho que Jerusalén es una maldición para todas las naciones de la tierra. Y esto es totalmente contrario, totalmente contrario, totalmente contrario. Mira, hermano, a la promesa que Dios dio a Abraham. ¿Cuál es la promesa que Dios dio a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora dice Jerusalén y el templo de Jerusalén. Dice, y será por maldición a todas las naciones de la tierra. Oye, hermano. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Ok.
Pero bueno, vamos más adelante. Escucha esto. Entonces, ahora, ¿Dios es enemigo de esa nación de Israel o es amigo? Oh, con miedo están, ¿cierto? Yo más, ¿sí? Mira esto, lee conmigo Éxodo 23, 22. Vamos a ver si es amigo o enemigo. Vamos a ver. Vamos a ver si es amigo o enemigo. Ok, Dios de los cielos. Este tiempo está de mucha prisa. Lo tienes ya, Éxodo 23, 22. Pero si tú realmente oyes mi voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré, ¿qué cosa? Enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. ¿Qué es lo que promete el eterno Dios aquí? ¿Dios es enemigo o amigo de Israel? Lee bien, cabezón. ¿Qué dice que Dios es? ¿Amigo o enemigo? Por eso es que viven confundidos, porque no leen la escritura, no leen la palabra y solamente están oyendo. Hermano, usted viene acá con la Biblia, busca la Biblia y lee. No te confíes de que tienes un buen oído, porque ese oído no sirve para nada, hermano. Lee lo que está escrito, está escrito. ¿Qué dice que es Dios de Israel, amigo o enemigo? Dios de los cielos, ¿yo en qué lugar estoy? ¿Quién no están leyendo? Hermano, dice amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Lee la Biblia por amor de Dios. ¿Qué dice el texto? Pero si tú realmente oyes mi voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. ¿Qué está diciendo? ¿Amigo o enemigo? Amigo. Dios es amigo de la nación de Israel. Sí, Señor, lo dice la palabra. Amén. ¿Está escrito o no está escrito? Sí, Señor. Entonces, todo aquel que maldice a Israel está maldito. Sí, Señor. Todo aquel que bendice a Israel está bendito. Sí, Señor. Muy bien. Muy bien. Eso dice la palabra. Sí, Señor. Ahora lee conmigo. Isaías 63:10, por favor. Busca en tu Biblia. Escucha con atención. Vamos a leer. Es Biblia eso también, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Griten amén. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les ¿qué? ¿Se les qué? Se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Ahora es amigo o enemigo? Hey, ¿ahora es enemigo o amigo? Bueno, mira, Dios en toda su palabra, Él menciona con mucha claridad, haces lo que yo te digo y va a permanecer, mi brazo desnudo va a permanecer a tu favor. Pero si tú haces lo contrario, yo mismo te voy a perseguir, te voy a arrancar de la tierra, voy a quitar esa gloria que te he dado y te voy a echar lejos y vas a tener tu propia retribución. Y ahora, ¿qué pasó con la nación de Israel hasta el final? Hasta el final, escucha, hasta el final rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesucristo, mataron a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy rechazan a Jesucristo. Y Dios es amigo de ellos. No, Señor. Pastor, usted está mal. Bueno, lee Ezequiel 43:1, por favor. Después del exilio de Babilonia, vuelve la nación de Judá a restablecerse una vez más como nación, pero ya no como nación independiente con su propio mandamiento, sino por gobierno de reyes paganos. Ezequiel 43:1. Hermano Diego, ¿dónde está hermano Diego? Hermano Diego.
Ezequiel 43:1, vamos allí. Dice la palabra, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Oído, presten atención a la lectura. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Recuerda en Ezequiel, el capítulo anterior, ¿qué pasó con la gloria del Señor? Salía. ¿Y dónde se perdió? Por el oriente. ¿Y ahora dónde aparece? Del oriente aparece ahora. Vamos ahí. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esto está pasando después del cautiverio de Babilonia, cuando ya regresaron. La gloria de Dios regresa otra vez. Presta atención con cuidado. Vamos ahí. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. O sea, la historia se volvió a repetir, pero de diferente manera. La vez anterior, él miró que la gloria de Jehová salía. Ahora ve que la gloria de Jehová regresa. Versículo 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa, el templo número 2. Y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Bastante curioso. Sigue leyendo, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Verso 8, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes y habitaré en medio de ellos para siempre. Nuevamente, regresa la gloria de Jehová ahora en el segundo templo otra vez. La historia se vuelve a repetir. Hermanos amados, Dios es un Dios de misericordia, misericordioso, amoroso por siempre y para siempre. Dios no tiene amor, Él es amor. Volvió otra vez. Muy bien. Ahora, eso sucedió después de 70 años y regresan ya sin rey, ya no tienen rey, ya no es nación, ahora solamente es un pueblo. Mira esto, pero el profeta Malaquías, ya cerrando el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, vete al libro de Malaquías brevemente, déjame mostrarte brevemente. Hermano Diego, hasta esta hora tengo la hora y media. Ya, ok, vamos ahí. Vamos a intentar finalizar. ¿No? Malaquías 1:6. Yo le estoy mostrando, más nos demoramos leyendo la Biblia que este servidor hablando. Más nos demoramos leyendo la Biblia. Ok, Malaquías 1:6. Ya pasó desde que llegó, desde Esdras, Nehemías. Ya pasó, ahora el pueblo continúa, pero mira lo que ocurrió. Malaquías 1:6, Dios le dice ahora al pueblo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, todavía tienen la cara de decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lee Malaquías 2:17. Vamos a leer todo el libro de Malaquías rapidito, ¿ya? Malaquías 2:17. Nuevamente, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Qué está diciendo aquí en otras palabras? Haga lo que haga, no hay problema, Dios te ama. Dios te ama. Si vienes a la iglesia y te duermes en la iglesia, Dios te ama. No, no es así. Dios es santo.
Entonces dice, ustedes dicen que no le han hecho cansar. Dios dice, estoy cansado de ustedes. ¿En qué le han hecho cansar? En que ustedes dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hay mucho que explicar, pero por el tiempo no lo voy a hacer. Ustedes léanlo, por favor. Malaquías 3:7. Vete al otro capítulo. Malaquías 3:7. Este es el libro favorito de los apóstatas que les gusta asaltar a la iglesia con el tema de los diezmos. ¿Por qué no leerán todo el libro de Malaquías para que vean cómo les va a ellos? Pero solamente leen esta partecita nada más. Malaquías 3:10. Malaquías 3:7, lee conmigo, dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos si nosotros no hemos hecho nada? Si nosotros estamos bien delante de ti. Oye, escucha, ¿te das cuenta a quiénes Dios está hablando aquí? ¿Al pueblo o a los sacerdotes? A los sacerdotes. ¿No es cierto que sí a los sacerdotes o no? ¿No estás dándote cuenta tú? A los sacerdotes. Y este versículo 7 y luego el versículo 9 habla acerca de que han abandonado el templo, han abandonado de los diezmos y no hay diezmos. Aquí dice el Señor que yo voy a traer maldición sobre ustedes. ¿Por qué? Porque la nación toda me han robado, porque ustedes sacerdotes no han hecho nada, ustedes son culpables de todo esto. Pero eso no explican ellos, ¿no? Este mensaje es para los sacerdotes, no es para la iglesia, no es para el pueblo, sino para el sacerdote. Pero no voy a hablar de diezmo, porque ustedes saben muy bien eso ya. Ve el versículo 17, dice, ¿en qué hemos de volvernos? El versículo 9 y el versículo a continuación dicen vuestros diezmos y vuestras ofrendas, y etcétera, 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 etcétera. Lee el versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Siempre justificándose. Justificándose. ¿En qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. De gana sirvo a Dios y no recibo nada. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, de por gusto, ¿para qué servir? ¿Para qué ir al culto? De gana ir al culto, de por gusto ir al culto, de por gusto leer la palabra, de por gusto porque Dios no pasa nada. Y Dios al malo no castiga. Ese tipo de pensamientos tienen los ignorantes que no conocen al Dios de la Biblia. Malaquías 4:5. Todo eso pasó y la gloria del Señor estaba en el templo. ¿Y sabes qué ocurre? La gloria de Jehová vuelve a abandonar el templo otra vez. Lee Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fin del Antiguo Testamento. Luego de este suceso del profeta Malaquías, 400 años de silencio. Dios no emite ninguna profecía, ninguna palabra profética. En lo absoluto hay totalmente silencio. ¿Y sabes en qué momento vuelve a aparecer en la historia de la Biblia? Vuelve a aparecer con Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien preparó el camino. Recuerda que dice aquí yo envío el profeta Elías. Y cuando Juan el Bautista vino, dijo él venía con el espíritu de Elías para cumplir ya al finalizar todo. Y Dios abandonó el templo. Y ahí encontramos a Juan el Bautista, a Jesucristo allí, el templo de Herodes. ¿Qué era ese templo? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Jeremías 23:5. Lee conmigo. Jeremías 23:5. Lee por favor. Este conocimiento es vital para la iglesia del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. Viene un rey para la casa de Israel y para la casa de Judá. Pero no es Israel que se hace pasar por Israel cuando no es Israel, es Babilonia.
el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán a ese rey justo que viene del linaje de David. ¿Cómo le van a llamar? Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde, ¿qué? Mira esto, yo los había echado. Recuerda que arrancó el árbol y echó, maldijo a la higuera y fue echado. Y qué cosa más curiosa que hoy por hoy aparecen las raíces hebreas. Dice, regresemos a las raíces de la fe, a las raíces hebreas. Oye, si el hebraísmo de hoy no tiene raíces, ¿por qué? Porque fue arrancado. ¿Están entendiendo esto? Seguro los veo sospechosos. Fue arrancado, no tiene raíces. ¿De qué raíz me habla? ¿De qué raíz? Solamente hay una raíz a la cual nosotros estamos sujetos. A Jesucristo nuestro Señor. Dice, a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. ¿Cuál tierra? ¿La de Israel? No, Señor. La tierra que fluye verdaderamente leche y miel. He aquí yo hago cielo nuevo y tierra nueva para vosotros. Ezequiel 21:25. ¿Quieres Biblia? Toma Biblia. ¿Ah? Busca en tu Biblia. Ezequiel 21:25. En la primera parte muchos comentarios y muchos mensajes ofensivos llegaron a mi cuenta de las redes sociales, en los cuales dicen que mucho bla, 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 nada de palabra, que no hay palabra, no hay palabra. Entonces dije, voy a darle más palabra para que vean que la Biblia dice esto. Mira esto, Ezequiel 21:25. Y tú profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. ¿Qué está diciendo? La niña de mis ojos ya no será la niña de mis ojos. A ese pueblo escogido ya no será más mi pueblo escogido, sino que ahora será otro. Y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, cualquier cantidad de información al respecto. Dice versículo 27, arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta que venga quién? Oye, hermano, no sé si tú estás entendiendo. Escucha esto. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿De quién está hablando aquí? Jesucristo el Mesías, nuestro Señor. Quedarás en ruina, en ruina, en ruina hasta que venga Jesucristo. Y así efectivamente fue. Y ni aún así no entendieron. Isaías 9:6. Lee esto, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Gloria a Dios. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo Jesús, la simiente en la cual las naciones de la tierra van a ser benditos. No en una nación, la nación de Israel, un pueblo en el Oriente Medio, no, Señor. Idólatra, pagano, ahí es la embajada del movimiento LGTBQ. Allá está la podredumbre. Hermano, es que esa nación de Israel no se llama Israel. Ellos tomaron ese nombre. ¿Recuerdan ustedes? Escucha esto, mira esto, otro poquito más. Mira, ¿qué dijeron ellos
¿Qué dijeron ellos cuando construyeron la Torre de Babel? Vamos, hagamos una torre con barro cocido y ¿con qué? ¿Se dan cuenta por no leer? ¿Con qué? Barro cocido y con brea. Y construyamos la torre. Y hagamos la torre. ¿Y cuál fue el objetivo de ellos? ¿Ah? ¿Y hagámonos de qué? Hagámonos de un nombre. Y hagámonos de un nombre. Y como no lograron hacerse de ese nombre, ahora vinieron y se tomaron un nombre. ¿Cuál nombre? Israel. Yo no sé si ustedes me entendieron, pero bueno. ¿Qué dice entonces ahora? Daniel 2:44. Tengo una enseñanza de la Torre de Babel, que no la he compartido porque el Señor, pues, en su tiempo. Vamos a ver, si ustedes necesitan conocer eso, pues me hacen saber. Vamos allí, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. No, Señor, desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ese es la nación, ese es el reino que nosotros estamos esperando. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra y no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel capítulo 7, versículo 13. Te estoy mostrando cuál es la nación, cuál es el reino que nosotros debemos estar esperando. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto se asemeja a lo que dicen los religiosos de que la nación de Israel, Jerusalén, de ahí va a gobernar el mundo. No. Esto que están viendo ustedes ahora, eso se llama nuevo orden mundial. Lo que acabas de leer, eso se llama la tierra que Dios ha prometido. Los que heredarán la tierra. Es esta tierra. Muy bien. Ahora, todavía tengo 5 minutos. Mira esto. Espérate un momento. Dios. ¿Sí están aprendiendo o no? ¿Seguro que sí? Hasta el que está durmiendo dice, sí. Ahora, mira. Eso pasó. Jesucristo viene, encuentra todo vuelto nada. Por eso que Jesucristo no se pone de acuerdo con los fariseos y los que se encontraban ahí, los supuestos judíos que decían ser, pero ya no eran los judíos. Habían judíos. Recuerda, hermano amado, en todo lugar existen dos pueblos. En todo lugar. En Ecuador existen dos pueblos, uno cizaña y otro trigo. En la iglesia existen dos pueblos, cizaña y trigo. Mira el que está a tu lado y mira qué cara tiene, de cizaña o de trigo. Y tú dices, parece trigo. No, no. Tú tienes que preocuparte por ser trigo y olvídate de la cizaña. De la misma manera, en todos los países, en todo lugar, inclusive allá en el Oriente Medio, existen allí judíos de verdad. Y sabes que esos judíos de verdad, ellos no están de acuerdo con lo que está pasando. Ellos aborrecen a la nación de Israel, al Estado sionista. Los judíos que están adentro de la nación judía en este momento. Ok. Ahora, déjame mostrarte porque no puedo finalizar si es que no te muestro esto, hermano. Cristo Jesús viene acá. Llega aquí el Cristo de la gloria. La nación de Israel, a la cabeza de los judíos, ellos en complot matan al Hijo de Dios. Los gentiles quieren salvarle. ¿Quién representaba a los gentiles? Pilato.
Pilato dice, pero yo no veo nada en él para poder matar, no veo, le voy a dejar que le den 40 azotes menos uno y le mandamos a la casa. ¿Y qué dijo la nación escogida, el pueblo santo, la niña de sus ojos? ¿Qué dijo? No, no queremos eso. Dice entonces Pilato, ¿cómo hago? Los gentiles, ¿cómo hago para salvarlo a este inocente? ¿Cómo hago? Tenían más visión que el mismo pueblo suyo, porque el pueblo suyo estaba, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tenían más visión los gentiles que el mismo pueblo. Entonces Pilato dice, ¿cómo hago? Ya sé muy bien. ¡Hey muchachos! ¡Hey judíos! ¡Hey pueblo de Judá! En cada celebración de la Pascua, nosotros como gobernantes romanos siempre damos a ustedes a elegir, siempre liberamos a un preso. Hay un bandido de bandidos llamado Barrabás que está preso. Así que ustedes elijan a cuál de ellos dejarle libre. A Barrabás, que es un guerrillero que estaba haciendo cosas indebidas acá y fastidiando al pueblo y a la nación suya y a nuestra nación también. O a Jesús, que dijeron el pueblo escogido, la niña de sus ojos. Suelten a Barrabás y maten a Jesús. Y entonces Pilato dijo, ¿cómo hago? Ya no hay manera. ¿Cómo salvarle? Escucha, Roma, los gentiles quisieron salvar. Pero los judíos, lo que debería ser al contrario, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió Pilato? Bueno, tráiganme acá un lebrillo con agua y voy a lavarme las manos. Me lavo las manos, que la sangre de ese inocente caiga sobre ustedes. ¿Qué dijeron ellos? Que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Muy bien, y así fue lo que ocurrió. Hermanos amados, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ahora, escucha esto. Ahora, Dios, y esto no te va a gustar, y esto no te va a gustar, y Dios, mirarás esto, y Dios a Roma le encargó, Dios a Roma le encargó guardar la escritura, la palabra del Señor. Por eso que hoy por hoy los católicos dicen eso, sí, nosotros somos católicos. Y la Biblia es canonizada por los católicos. ¿Por qué ustedes siendo evangélicos utilizan nuestra Biblia? Le preguntan a un pastor, no sabe qué responder. Le preguntan a un creyente, tampoco. Se supone que si la Iglesia Católica es la ramera, es apóstata, todo lo que ella ha hecho no vale. ¿Y por qué razón nosotros tenemos la Biblia canonizada en el Concilio de Nicea? Ahí les dejo la tarea. Entonces, explique. Ahí le dejo la tarea. Por eso es que ¿cómo es? El padre vaca, o becerro, o chivo, no sé cómo es que se llama, a toro, ¿sí? Ya. Él le derriba brevemente a un pastor rápidamente con esta pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Muy bien. Entonces, ahora, Jesucristo aparece. Lee brevemente Juan capítulo 1, verso 14, por favor. Ve conmigo rápido, porque el tiempo se nos... 1:14. Recuerda Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y todos estos en el principio era Dios. El verbo. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice a continuación? Léalo fuerte. No, léalo fuerte. ¿Qué dice? No, pero léanlo fuerte, porque estamos hablando de la gloria de Dios. ¿Qué dice ahí? Y vimos que... Oh, ya. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Hermanos amados, aquí está. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mírame un momento, por favor. Yo creo que va a tocar hacer una tercera parte porque hay material todavía. Pero vamos a ver. Escucha, mírame un momento, por favor. Dios,
Obsérvame que te voy a dibujar todo lo que he predicado desde la semana anterior hasta ahora. Dios llama a Abraham. Oído, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Canaán. En ti serán benditas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, en tus simientes serán benditas. La simiente es Cristo Jesús. Muy bien. En este lugar de tierra de Canaán había un lugar llamado Silo. Ahí estaba la presencia de Dios. Vino y habitó en el arca de Jehová en Silo. Pero por consecuencia de desobediencia y todo eso, Dios acabó con Silo y la presencia del Señor se fue ¿a dónde? ¿A dónde? Tú no digas nada, tú no digas nada. Te he hecho el vivo como que sabes todo. Déjale que contesten acá. Escuchen, ¿a dónde se fue? Ya dijo acá este de aquí, ahora a Jerusalén. Ok, ahora están en Jerusalén, ¿no es cierto? Pero como ellos continuaron, la gloria de Jehová salió del templo de Jerusalén. ¿Y a dónde se fue? En los querubines se levantó y se fue. La gloria del Señor abandonó el templo. Ya no estaba la gloria del Señor aquí. Después de los 70 años de exilio, regresa Judá otra vez al templo, construye el segundo templo. ¿Qué pasó con la gloria del Señor? Regresó nuevamente por el oriente, otra vez. Ahora está allí. Pasa el tiempo. Llega Malaquías. Malaquías dice otra vez, ustedes son así, ustedes son así, ustedes son así, ustedes son así. ¿Qué sucedió con la gloria del Señor? ¿Se fue a dónde? Sobre los querubines, arriba al trono del Señor. Entonces, no ahí está la gloria del Señor. Cuando Jesucristo vino, la gloria del Señor no estaba ahí en el templo de Herodes. Era una cueva de rateros y ratas y ratones. Ok. Pero dice la Escritura que cuando Jesucristo y el Verbo de Dios se hace carne, el Verbo de Dios se manifiesta. ¿Y qué dijo el texto? Y vimos. Y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo es eso? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17. Corre. ¿O lo dejamos para una tercera parte? ¿Una tercera parte? A ver, ¿qué opinan? Porque acá le quiero mostrar algo, hermano. Pero lee segunda de Pedro 1:17, así sea que hagamos o no hagamos. Ya, vamos ahí. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y ¿qué? Y gloria. Escucha con atención dónde fue que la gloria de Dios vuelve nuevamente. Dice esto, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y dónde fue que pasó eso? ¿Dónde fue que ocurrió eso? ¿Dónde fue que ocurrió eso? En el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús ocurrió eso. Ahí dice que los cielos se abrieron, pobres Jesús solos. Es aquí donde ellos no tienen ni pie ni cabeza. Es ahí donde se abren los cielos y el Padre Eterno dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mi gloria estará en él. Estará en él. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿En dónde? En su cuerpo. Hay textos bíblicos para esto. ¿Sabes, a mi amado hermano? Las murallas de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén fue destruida. El templo de Jerusalén fue destruido. Noticia, no habrá y ni hay un tercer templo. No hay. ¿Sabes por qué? Porque el tercer templo fue construido y Jesucristo lo dijo, derribaré este templo y en 3 días lo volveré a construir. En 3 días lo voy a volver a construir. Y los discípulos, ¿sabes qué dijeron? ¿Cómo va a ser posible eso si 40 y tantos años se duró para construir el templo? Pero ellos no sabían que hablaba de su cuerpo. Cuando Cristo resucitó, el tercer templo se construyó. ¿Y sabes dónde está ahora la gloria del Señor? En el tercer templo. ¿Y sabes cuál es el tercer templo?
La iglesia del Señor, el pueblo santo, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo en otra parte. ¿Lo quieren? Porque aún tengo más que mostrarle. Sí, hay más que mostrarle aún todavía. Y si me animo, le conectamos con la Torre de Babel. Si me animo. Y yo sé que esto, la Torre de Babel, Babilonia. Y sabes que lo que conocen como Israel no es Israel, es Babilonia. Solamente que tomaron ese nombre prestado nada más. Prestado, sí. Está usurpado nada más. Y vamos a mirar. Bueno, ok, entonces, ¿sabes qué? Hagamos esto porque hoy tengo padres de familia. Ahí tengo padres de familia que van a traer a sus niños delante del Señor y hacer un compromiso delante del Señor. Así que vamos a tomarnos el tiempo. Vamos a dejar eso para la próxima semana. La idea acá no es correr. La idea acá es de que usted y todos podamos aprender y que podamos corroborar. Y eso que me he saltado varios textos bíblicos, pero vamos a dejarlo para la próxima semana porque aún todavía hay más material que compartir con vosotros. Pónganse de pie, por favor.